Seminario de Actualización en Ginecología y Obstetricia 2024. Bienvenidos al Seminario de Actualización de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología. Soy la doctora Karen Mielma Crespo y es para mí un honor presentar el tema Anticoncepción transdérmica, impartido por la doctora Andrea Saff Calderón. Muy buenas tardes, yo soy la doctora Andrea Michelle Saff Calderón, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología, y el día de hoy les presentaré la monografía titulada Anticoncepción transdérmica, la cual fue coordinada por la doctora Carla Ivette Castrejón Telles y supervisada por el doctor Alejandro Rosas Balán, médico adscrito al Servicio de Adolescencia. En cuanto a los objetivos de esta monografía, van a ser conocer los componentes de los parches anticonceptivos, comprender su farmacocinética, entender cómo utilizar este tipo de anticoncepción, identificar los principales eventos adversos relacionados con su uso y hablaremos un poco acerca de la innovación. Iniciaremos hablando acerca del impacto que tiene la anticoncepción en general. A nivel mundial se registran alrededor de 121 millones de embarazos no deseados al año en mujeres entre los 15 y los 49 años. Esto equivale a una tasa de embarazos no deseados del 6.4%, de los cuales 73.7 millones terminan en aborto, resultando en una tasa de aborto global de 3.9%, incrementando la morbimortalidad obstétrica. Además, el costo anual en los embarazos no deseados en Estados Unidos se estimó a 4.6 mil millones de dólares. Observando esta tabla que compara el uso de diferentes métodos anticonceptivos entre mujeres entre los 15 y 44 años en Estados Unidos en dos periodos, uno de 2006 al 2010 y uno de 2015 al 2019, podemos darnos cuenta que en ambos periodos la mayoría de las mujeres sexualmente activas han utilizado al menos un método anticonceptivo. Hablando del parche anticonceptivo, se ha registrado una disminución en el uso con el paso de los años, pasando de un 10.4% en el primer periodo a un 9.3% en el segundo periodo. Esta disminución podría estar relacionada a la disponibilidad y popularidad creciente de otros métodos, como lo son los de larga duración. Sin embargo, el parche sigue siendo una opción viable y conveniente para muchas mujeres. Se ha visto que hay una variabilidad en el uso de los parches anticonceptivos, tanto por el origen racial y étnico. Las mujeres afroamericanas tienen el porcentaje más alto de su uso. Es interesante notar que el uso de los parches anticonceptivos es relativamente consistente entre hispanas nacidas en Estados Unidos y hispanas nacidas en el extranjero, con un uso ligeramente mayor en este último grupo. Esta variación del uso puede ser debido a diferencias en el acceso o la calidad de la atención médica o incluso preferencias ya sea culturales o personales de las pacientes. A nivel nacional, según la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, se registran 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de los 15 a los 19 años de edad. Asimismo, en México, 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación. Es así que, de acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren al año 340,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años. Hay ciertos términos que debemos de conocer cuando hablamos de cualquier tipo de anticoncepción, como son el término de salud reproductiva, que es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad, esto durante el proceso de reproducción. El término de derecho reproductivo es el derecho que toda paciente tiene a decidir de forma libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Los métodos anticonceptivos, que son aquellos en los que se utilizan para limitar la capacidad reproductiva, ya sea de un individuo o una pareja, para prevenir el embarazo no deseado. Y la anticoncepción es el uso de estos métodos anticonceptivos para una mujer, un hombre o una pareja, esto ya sea antes del primer embarazo, durante un periodo intergenésico o en el posparto. Existen 4 categorías descritas por la Organización Mundial de la Salud que nos permiten clasificar la seguridad de los anticonceptivos. La categoría 1 abarca aquellos en los que no existe una restricción al uso, es decir, se pueden utilizar en cualquier circunstancia. La categoría 2 describe aquellos en los que las ventajas superan los riesgos teóricos o demostrados, por lo que en general es aprobado su uso. La categoría 3 incluye aquellos en los que los riesgos teóricos o demostrados superan las ventajas, por lo que en general no se recomienda su uso, y la categoría 4 son aquellos en los que existe un riesgo inaceptable para la salud. Asimismo, existe el índice de Pearl, el cual nos habla de la eficacia que tiene cada uno de estos métodos anticonceptivos, exponiendo el número de embarazos que presentarían teóricamente 100 mujeres que utilizaron un método durante un año, y este se calcula multiplicando el número de embarazos relativo de embarazos por 1.2, todo esto dividido entre el número de meses de exposición. Usualmente los anticonceptivos de larga duración suelen tener un índice menor, es decir, una mayor eficacia.
En cuanto a los anticonceptivos transdérmicos, se calcula un índice de Pearl con uso típico de un 7 a un 9 y con un uso perfecto de 0.3. Antes de entrar de lleno al uso de los parches, hablaremos un poco acerca de la historia de la anticoncepción transdérmica. Los intentos de administrar hormonas transdérmicas se remontan hasta 1938, cuando se intentó aplicar un ungüento que contenía testosterona a cobayos machos castrados. En noviembre del 2001, la FDA aprobó Orto-Hebra, que es el primer anticonceptivo transdérmico que contiene una combinación de noelgestromina y etinilestradiol. En el 2020 salió el segundo anticonceptivo, que es el Tuirla, que contiene una combinación de levonorgestrel y etinilestradiol. Sin embargo, aún no contamos con este en el país. Después del lanzamiento de Parche Hebra, se han buscado nuevas formas de administrar hormonas vía transdérmica para el uso anticonceptivo. Y en la actualidad existen diferentes investigaciones que hablan sobre el uso de joyería o de parches de microagujas para la administración de estos medicamentos. Es claro que la administración transdérmica no es exclusiva para el uso anticonceptivo, existen diferentes medicamentos que se pueden administrar por esta vía, por lo que vamos a hablar acerca de las generalidades que tienen los medicamentos transdérmicos. El transporte transdérmico es una vía alternativa a la clásica vía enteral. Funciona que el fármaco va a ir de la piel a la circulación sistémica previo al sitio de acción. La manera en la que se transporta es a través de la vía por medio de difusión pasiva, es decir, no necesita ni canales ni ATP. Este tipo de administración es utilizada para el cese de tabaquismo, control del dolor crónico, síntomas neurovegetativos como lo es la náusea y el uso hormonal, tanto anticonceptivo como terapia de reemplazo hormonal. Los parches transdérmicos típicamente consisten de varias capas diseñadas para la administración de este medicamento. El diseño clásico mostrado en la imagen consiste en una capa de backing o de respaldo, la cual protege el resto de las capas del medio ambiente. Esta suele estar hecha de un material resistente al agua y flexible, y algunos componentes van a ser el polietileno y el polipropileno. En el caso del parche Hebra, esta capa se subdivide en una porción externa que es formada de polietileno de baja densidad y una capa interna formada de poliéster. La siguiente capa contiene el medicamento y la capa de membrana nos permite regular la tasa de liberación de este fármaco. Este va a ser normalmente de un material semipermeable. El adhesivo, como su nombre lo dice, permite la adhesión del parche a la piel y es necesario que tenga la fuerza suficiente para evitar el desplazamiento del parche sobre la piel, y al mismo tiempo tiene que ser de un material hipoalergénico. Algunos materiales utilizados son la crospovidona, el laurilactato, el poliisobutileno y el polibuteno. La capa liner o de recubrimiento va a otorgar una protección adicional a todas estas capas y esta se retira previo a la administración. Existen 4 diseños de los parches. Está el medicamento en adhesivo, el sistema reservorio, el cual fue descrito previamente, el sistema de matriz, en el cual la capa de fármaco se va a encontrar incrustada en la capa de membrana, y el sistema de microreservorio, en el cual no existe una capa de membrana, sin embargo la capa que contiene el fármaco va a estar adicionada por un polímero, que este va a ser el que se encarga de regular la liberación del fármaco. Cuando hablamos de los parches anticonceptivos, estos van a ser principalmente sistemas de matriz. Ahora, ya que entendemos las generalidades y los componentes de estos medicamentos, podemos enfocarnos en la anticoncepción transdérmica. Debemos recordar que los parches anticonceptivos son un tipo de anticonceptivo hormonal combinado, es decir, tienen un componente estrogénico y uno progestágeno. El componente estrogénico actúa inhibiendo el pico de FSH, lo que impide la foliculogénesis, y nos va a proporcionar una estabilidad endometrial, favoreciendo el crecimiento endometrial uniforme y evitando el desprendimiento de este. El componente progestágeno actúa inhibiendo el pico de hormona luteinizante, incrementa el espesor del monco cervical e impide el transporte espermático. A nivel mundial existen 4 tipos de parches anticonceptivos: Hebra, Xulane, el cual es un genérico de marca; Aplic, el cual es un anticonceptivo que contiene etinilestradiol y gestodeno; y Tuirla, que contiene etinilestradiol y levonorgestrel. Estos últimos 3 no están disponibles aún en México. Hebra tiene un costo en el mercado de alrededor de 466 pesos mexicanos y el resto van a variar entre 88 y 198 dólares estadounidenses, lo que se traduce a un precio en pesos mexicanos de 1,600 a 3,600. Tanto Hebra como Xulane son parches de tipo matriz de forma cuadrada con una superficie de 20 centímetros cuadrados y 14 centímetros cuadrados respectivamente. Hebra contiene 0.6 miligramos de etinilestradiol, mientras que su variante Orto-Hebra contiene 0.75 miligramos, ambos con una dosis de noelgestromina de 6 miligramos. Xulane va a contener 0.53 miligramos de etinilestradiol y 4.86 miligramos de noelgestromina. El parche Aplic, producido por Bayer, contiene 0.55 miligramos de etinilestradiol y 2.1 miligramos de gestodeno, mientras que Tuirla contiene 2.3 miligramos de etinilestradiol y 2.6 de levonorgestrel. Hay 4 principales sitios de aplicación del parche, los cuales son la región glútea, el abdomen, el brazo y el dorso, tratando de evitar su aplicación en la región mamaria. La tasa de embarazo con el uso perfecto de estos va a ir de 0.3%, mientras que el uso típico va a ser de 7 a 9.
La tasa de cumplimiento, es decir, el adecuado uso y colocación los días correspondientes, es 2.7 veces mayor en comparación con los anticonceptivos orales combinados. Sin embargo, la tasa de descontinuación temprana, o sea, en los primeros meses de uso, va a ser mayor con los parches. Para comprender las diferencias entre los distintos métodos anticonceptivos, especialmente los orales combinados y los transdérmicos, debemos de conocer la farmacocinética de estos medicamentos, que es la acción que tiene el cuerpo sobre el fármaco y va a incluir la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. El primer punto es que tanto la exposición sistémica como la concentración de norelgestomina y de etinilestradiol son más altas y las concentraciones máximas son más bajas que con el uso de los transdérmicos en comparación con aquellas producidas por un anticonceptivo oral. En la figura 1 se muestra la concentración de norelgestomina en el tiempo con las distintas líneas siendo los ciclos utilizados. Podemos observar cómo la primera semana, tanto el ciclo 1 como el ciclo 3, o sea, del tercer mes utilizando el parche, las concentraciones son similares, con un ligero aumento en la segunda y la tercera semana del ciclo 3. Lo mismo se muestra en la figura 2, ahora hablando de las concentraciones de etinilestradiol. La concentración máxima de ambos medicamentos se alcanzó dentro de las 48 horas después de la aplicación, alcanzando una meseta entre las 48 y 72 horas, y su acción se mantuvo hasta 168 horas con niveles constantes durante 21 días. Hablando del estado estacionario, el cual es la concentración plasmática del fármaco cuando la tasa de absorción iguala a la tasa de eliminación, alcanzando un equilibrio constante, se va a alcanzar para ambos fármacos en 2 semanas. En las siguientes dos figuras se proyecta la comparación entre las concentraciones tras el uso de orales combinados, que son los puntos azules para la norelgestomina y rosas para el etinilestradiol, y los transdérmicos, que van a ser los puntos negros, observando que con los orales se presenta picos diarios de concentraciones del fármaco que se da después de la administración de la píldora, a diferencia del parche anticonceptivo, que van a tener concentraciones constantes del fármaco. Aunque las concentraciones pico son menores con los transdérmicos, el área bajo la curva que nos habla de la exposición total a etinilestradiol y norelgestomina va a ser mayor con estos. Entonces, las concentraciones máximas de etinilestradiol es de 35% menos con los transdérmicos, sin embargo, con un área bajo la curva de hasta 60% más. Es por esto que la FDA advierte que las mujeres que usan el parche anticonceptivo están expuestas a mayor estrógeno en comparación con las que toman anticonceptivos orales combinados, que tienen alrededor de 35 microgramos de etinilestradiol. Hablando de la liberación diaria, esta va a ser de 33.9 microgramos de etinilestradiol y 203 microgramos de norelgestomina. La absorción de este medicamento se da a través de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, con un peso aproximado de 4 kilos, lo cual le confiere un 6% del peso corporal total, un volumen de alrededor de 4.000 centímetros cúbicos y un espesor promedio de 2.2 milímetros, siendo un poco mayor a 5 milímetros en la región del dorso. La piel se va a componer de 3 capas: la epidermis, principalmente formada por queratinocitos, la dermis, formada por colágeno, tejido elástico, fibras nerviosas y glándulas, y la hipodermis, que es principalmente formada por adipocitos. Hay ciertas características que un fármaco administrado vía transdérmica debe de cumplir para una adecuada absorción. El fármaco debe ser no iónico y relativamente lipofílico. Las moléculas con un peso mayor a 500 daltons hacen difícil cruzar el estrato córneo, e idealmente la dosis terapéutica no deberá de ser mayor a los 10 miligramos al día. Y factores que afectan la absorción son la permeabilidad, el área de la aplicación y la duración de la aplicación. Las mujeres que utilizan anticoncepción transdérmica no tienen limitación a la exposición de saunas, jacuzzis, albercas o al sudor con la actividad física. Únicamente Tuirla pone un límite de 30 minutos a la exposición a la alberca. Y si el parche se comienza a despegar o requiere de un refuerzo con cinta, este debe de ser reemplazado. Cuando hablamos del sitio de colocación, la absorción es aproximadamente 20% menos cuando se aplica en la región del abdomen. Sin embargo, las concentraciones medias del fármaco se mantienen aún dentro de rangos de referencia, por lo cual no tiene un impacto en la efectividad. En la siguiente tabla les muestro los parámetros farmacocinéticos de la norelgestomina cuando se compara entre los distintos 4 sitios de aplicación. En cuanto a las concentraciones máximas, esta es más alta con la aplicación en el brazo y en el glúteo y menos con la aplicación en el abdomen. El Tmax, que es el tiempo para alcanzar la concentración máxima sérica, es consistente entre todos los sitios de aplicación, y las concentraciones plasmáticas en el estado estacionario van a ser más altas en la colocación del brazo. De igual forma, en el área bajo la curva es mayor en la aplicación en el brazo y en el glúteo, y la vida media del fármaco es relativamente consistente entre los 4 sitios de aplicación. Con la administración enteral de los fármacos, la norelgestomina es metabolizada por el hígado, resultando en metabolitos como lo son el norgestrel, que es altamente atado a globulinas fijadoras de hormonas esteroideas, metabolitos conjugados y metabolitos hidroxilados.
El etinilestradiol de igual forma es metabolizado a metabolitos hidroxilados como lo es el 4-hidroxiestradiol. Los principales citocromos responsables de este metabolismo van a ser el CYP1A1, 1B1, 1A2 y 3A. Hablando de la administración parenteral, la noelgestromina y el etinilestradiol evitan el metabolismo hepático y gastrointestinal, por lo cual su biodisponibilidad termina siendo mayor, obteniendo concentraciones séricas 60% mayor comparados con anticonceptivos orales combinados, con niveles séricos más constantes y niveles picos menores. El evitar el metabolismo de primer paso nos permite el adecuado efecto farmacológico incluso en pacientes que tienen patologías malabsortivas. Esto permite lograr un efecto terapéutico a menor dosis cuando se compara con un anticonceptivo oral. Y es por esto que la administración transdérmica alcanza niveles de biodisponibilidad de 87% en comparación con 45% de los orales combinados. En cuanto a la distribución, tanto la noelgestromila como el etinilestradiol se transportan unidos a albúmina, mientras que el norgestimato, utilizado en algunos anticonceptivos orales como son el Liberel o el Edelsin, viajan unidos a globulinas fijadoras de hormonas esteroideas, lo cual va a limitar su actividad biológica. La anticoncepción hormonal en general va a lograr efectos en distintos órganos y sistemas. Se observa una disminución de la dismenorrea y el hirsutismo, disminuye el riesgo de cáncer endometrial, ovárico y colorectal, disminución de síntomas climatéricos, nos ayuda a regular los ciclos menstruales con menstruaciones menos abundantes e incluso se ha observado un aumento de la densidad mineral ósea, en especial en las pacientes que utilizan este anticonceptivo anticonceptivos hormonales combinados en los últimos años de la vida reproductiva. Estos fármacos son eliminados del sistema vía fecal y renal. Como se ejemplifica en la siguiente gráfica, estos fármacos cuentan con una eliminación de primer orden, es decir, que por cada vida media las concentraciones séricas del fármaco van a disminuir un 50%. Esta vida media posterior al retiro del medicamento es de 28 horas y 17 horas para la noelgestromina y el etinilestradiol respectivamente. Ya que conocemos las bases farmacocinéticas y las generalidades de los anticonceptivos transdérmicos, explicaremos cómo se deben utilizar estos métodos. De ahora en adelante nos referiremos a un ciclo como un lapso de 4 semanas o 28 días en los cuales tendremos un parche por semana durante las primeras 3 semanas, con una semana de descanso o libre de hormonas, que esto es el régimen estándar. Sin embargo, hay algunas variantes de las cuales vamos a hablar posteriormente. El único estudio o examinación requerida previo al inicio de los métodos anticonceptivos es la toma de tensión arterial. Y de los dos pilares más importantes a entender es que la ovulación se verá efectivamente inhibida posterior a los 7 días del uso constante y que el intervalo libre de hormonas nunca deberá exceder los 7 días. Para iniciar a usar estos anticonceptivos, si nuestra paciente tiene ciclos menstruales, solemos recomendar la aplicación en el primer día del ciclo menstrual. Si la aplicación es después, se deberá de tener abstinencia sexual o protección adicional durante 7 días. A diferencia, si nos encontramos con una paciente que se encuentra en amenorrea, se puede colocar en cualquier momento con una protección adicional o abstinencia durante 7 días. De forma esquemática les muestro cómo funcionaría la aplicación. El primer punto es el día de la aplicación del primer parche, el cual se mantiene adherido durante 7 días. Posteriormente, el mismo día de la semana que se aplicó va a ser retirado y sustituido por un parche, así durante las primeras 3 semanas. El último punto va a ser el día de retiro, en el cual no vamos a reaplicar un parche, sin embargo lo vamos a dejar descansar y esto va a ser el intervalo libre de hormonas. Se ha visto que reducir la frecuencia del intervalo libre de hormonas, disminuirla o incluso anularla puede disminuir la ovulación de escape y por lo tanto la tasa de embarazos. El intervalo libre de hormonas de 7 días está asociado con mayor actividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal en comparación con un intervalo libre de hormonas de 3 a 4 días. Ahora, ¿qué pasa si un parche no se retira después del 7º día de uso? Se ha visto que las concentraciones séricas de ambas hormonas permanecen en rangos con un uso extendido del parche de 3 días más del tiempo recomendado, o sea, una duración total de 10 días. Posterior a esto, las concentraciones séricas caen por debajo de los rangos efectivos. A continuación les expongo en una tabla los distintos regímenes descritos. Está el régimen estándar, que es el que ya comentamos, 3 parches, 1 por semana con un intervalo libre de hormonas de 7 días. El intervalo libre de hormonas acortado, que es 3 parches, 1 por semana, sin embargo el tiempo de descanso va a ser de 4 días. El uso extendidos van a ser 9 parches consecutivos con un descanso de 4 a 7 días. El uso extendido flexible, que es un uso continuo de mínimo de 21 días, hasta que la paciente presente un sangrado de 3 a 4 días, posterior al cual se va a retirar el parche y un intervalo libre de hormonas de 4 días. Y finalmente el uso continuo va a ser simplemente anular o evitar el intervalo libre de hormonas. Posterior al inicio del uso se deberá de realizar una inspección de forma diaria por parte de la paciente para evaluar la adecuada aplicación del parche, aunque la separación del mismo es de aproximadamente 1.9% de los casos.
Debemos de citar a las pacientes en 3 meses para evaluar la satisfacción, preguntar sobre la aparición de algunos eventos adversos, evaluar el adecuado uso del anticonceptivo, una nueva toma de tensión arterial y resolver dudas que pueden surgir en la consulta. Existen varias ventajas de utilizar este método, como lo es que nos proporciona con una dosificación continua, evita el sistema tanto digestivo como el metabolismo hepático. Es posible la suspensión de este medicamento en cualquier momento y es un método poco invasivo en comparación con los dispositivos intrauterinos o, por ejemplo, el implante subdérmico. Sin embargo, debemos de saber que también el tipo de medicamentos disponibles para el uso anticonceptivo es limitado, puede causar irritación dérmica, puede llegar a tener una absorción inconsistente, aunque raro puede llegar a desprenderse, y las opciones de dosis van a ser limitadas. Al final, los parches anticonceptivos son un método confiable, reversible e independiente del coito con una baja exigencia de cumplimiento, por lo que son ideales para pacientes que son trabajadoras con turnos cambiantes, pacientes que presentan dificultad en la deglución de pastillas o aquellas que sufren de condiciones mal absortivas. Como todo medicamento, existen eventos adversos que debemos de conocer. En el sistema genitourinario podemos ver sensibilidad mamaria alrededor del 22%. Esta se ve más frecuentemente en los primeros 2 ciclos. A la hora del tercer ciclo, la tasa de sensibilidad mamaria va a igualarse a la que presentan las pacientes con anticoncepción oral combinada y este evento adverso va a disminuir con su uso, llegando hasta el 0% a los 3 meses. También podemos observar dismenorrea, sangrado uterino anormal o infección vaginal. A nivel gastrointestinal, náusea, vómito, dolor abdominal o diarrea. En cuanto al sistema nervioso, cefalea, migraña en un 2.7%, mareo, fatiga y trastornos de ansiedad. A nivel de piel y tejido celular subcutánea podemos presentar acné en un 2.9%, tanto generalizado como únicamente en el sitio de aplicación, irritación de este sitio de aplicación y prurito. Cabe mencionar que el 92% de las reacciones cutáneas van a ser leves, no se ven aumentadas con el tiempo de uso y únicamente un 2% de estas reacciones van a ser causa del que la paciente desee descontinuar el método. A nivel cardiovascular existe una asociación entre el uso de parches y el desarrollo de tromboembolismo venoso con un RR de 5.1 cuando se compara con placebo, y esta asociación se mantiene cuando se compara con pacientes que toman algún anticonceptivo oral combinado. A diferencia de esto, no se vio una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la incidencia de infarto agudo del miocardio, tanto al compararlo con placebo como cuando se comparó con anticonceptivos orales combinados. Al comparar los tipos de regímenes, uno cíclico o estándar presenta más frecuentemente sangrado menstrual incrementado o episodios de sangrado intermenstrual, mientras que el uso extendido presenta con más frecuencia cefalea, sensibilidad mamaria o náusea. Aún faltan estudios de seguridad de largo plazo con este último uso extendido. Y comparando los orales combinados con los transdérmicos, el oral presenta con mayor frecuencia sangrado de retiro o spotting, mientras que el transdérmico se asocia con mayor sensibilidad mamaria, dismenorrea, náusea o vómito. Ambas vías de administración incrementan los niveles de colesterol sérico y triglicéridos, sin embargo, estos cambios se mantienen aún dentro de rangos de la normalidad. Para esto les presento el siguiente estudio publicado este año que tiene como objetivo comparar la efectividad, la adherencia y el perfil de efectos adversos secundarios de los métodos anticonceptivos transdérmicos y los orales, o en general orales y parenterales. Esto fue una búsqueda sistemática de literatura de 4 bases de datos médicas en el 2022, donde se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados que evaluaban estos rubros. En el primer forest plot se expone la efectividad de la administración parenteral versus la enteral sin diferencias estadísticamente significativas, y en el segundo forest plot se muestra cómo existe una mayor tasa de cumplimiento o adherencia cuando se usaban los parches transdérmicos en comparación con la administración oral. Y cuando se estudió la mastalgia se vio una mayor asociación cuando se utilizaba el parche. En este estudio no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la presencia de náusea, vómito, cefalea, descarga vaginal cuando se comparaban transdérmicos y orales, por lo que se concluye que ambos tipos de anticonceptivos pueden ser utilizados de forma efectiva y que la vía de administración se debe adaptar a las necesidades de la paciente y a la aparición de los eventos secundarios. En cuanto a las contraindicaciones, les expongo en esta tabla una comparación entre los criterios de elegibilidad médica del Reino Unido y los de Estados Unidos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, únicamente presentaremos los de Estados Unidos, ya que son los que más comorbilidades van a incluir. El USMEC, o criterios de elegibilidad médica de Estados Unidos, consideran categoría 4 a aquellas pacientes que se encuentran en las primeras 6 semanas posparto, que se encuentran con lactancia, a las primeras 21 días posparto si no se encuentran con lactancia, pacientes con antecedentes de accidentes cerebrovasculares, cardiopatías isquémicas actuales o antecedente de la misma, valvulopatías complicadas, migraña con aura, cirrosis descompensada, adenoma hepatocelular o hepatoma, diabetes en presencia de nefropatía, retinopatía o neuropatía, enfermedad vascular o diabetes de más de 20 años de duración, cáncer de mama en la actualidad,
pacientes mayores a 35 años que utilizan más de 15 cigarrillos al día, hepatitis viral ya sea aguda o exacerbaciones. Es importante comentar que esto solamente se considera categoría 4 cuando se considera el inicio de este anticonceptivo, no si la paciente ya se encontraba con este tratamiento. Presiones arteriales elevadas o hipertensión descontrolada, vasculopatía, lupus eritematoso sistémico con anticuerpos positivos, desconocidos o simplemente otras mutaciones trombogénicas, trasplante de órgano sólido complicado o cardiomiopatías periparto en los primeros 6 meses o que hayan presentado falla cardíaca. Ahora es crucial que conozcamos el potencial aumento de riesgo de trombosis venosa profunda asociado con el uso de los parches. La trombosis venosa profunda puede llegar a complicaciones graves como lo es el embolismo pulmonar, por lo que es necesario analizar este riesgo para llevar a una adecuada elección u orientación para las pacientes. A nivel global, 3 a 12 de cada 10.000 mujeres utilizando un hormonal combinado presentan un cuadro de trombosis venosa profunda, siendo 5.3 de cada 10.000 mujeres que utilizan el parche anticonceptivo. El riesgo va a ser mayor durante el primer año de uso y va a disminuir gradualmente con la descontinuación. El 10 de noviembre del 2005, la FDA aprobó una actualización del etiquetado del parche anticonceptivo Orto-Hebra, advirtiendo a los proveedores que este expone a las mujeres a niveles más altos de estrógeno que la mayoría, por ejemplo, de las pacientes que utilizan píldoras anticonceptivas. Con la píldora, los niveles hormonales alcanzan un pico después de la administración de la pastilla y luego disminuyen. Con el parche, los niveles séricos se van a mantener estables. Sin embargo, si observamos el área bajo la curva, estas pacientes están expuestas a aproximadamente 60% más estrógeno en comparación con los orales combinados. Y el 22 del mismo mes publicaron un comentario donde explican que aunque debemos de tomar en consideración el mayor riesgo de trombosis venosa, esta va a ser mayor durante el embarazo o si la paciente llega a embarazarse. Y explican que si la paciente desea utilizar el parche y lo considera como el método más apropiado para ella, este sí se puede utilizar. Sin embargo, en caso de que exista una alternativa más segura, se debe de considerar esta. Cuando hablamos del tromboembolismo venoso, debemos de comprender que el tipo de progestágeno es responsable de potenciar el riesgo trombogénico que ya tiene el estrógeno. Es por esto que al administrar progestágenos solos no vamos a observar este aumento de riesgo. En esta tabla se expone la incidencia de 10.000 mujeres de presentar un evento trombótico. El riesgo basal va a ser de 2 de cada 10.000 mujeres. El uso de anticonceptivos combinados que contienen un estrógeno y levonorgestrel, noretisterona o norgestimato va a ser de 5 a 7. Aquellos que contienen etonorgestrel o norelgestromina, 6 a 12, y los que contienen drospirenona, gestodeno o desogestrel, 9 a 12. Es importante recordar que el riesgo tromboembólico en el embarazo va a ir de 1 en 1.000 a 1 en 2.000 mujeres. Y en general existe una asociación entre la fuerza androgénica que tiene la progestina y el riesgo tromboembólico de la misma, teniendo que las progestinas más androgénicas suelen conferir un menor riesgo trombótico y viceversa. Si buscamos comparar el riesgo trombótico según los distintos tipos de anticonceptivos, podemos observar que el parche es el que mayor riesgo va a conferir, con una asociación 6.9 veces mayor, con una incidencia de 53 de cada 100.000 mujeres en los que usan parches con norelgestromina y de 32 de cada 100.000 en los parches con levonorgestrel. El anillo vaginal cuenta con una asociación 5.5 veces mayor de presentar estos eventos, mientras que los anticonceptivos orales combinados tienen una asociación de 2.6 veces más en comparación con las pacientes que no utilizan ningún método anticonceptivo. Para esto les presento el siguiente estudio publicado en el 2022 que tuvo como objetivo evaluar la asociación que existió entre el uso de los distintos hormonales combinados o hormonales en general y tromboembolismo venoso. Se trata de un estudio en 2 partes. La primera es una cohorte para examinar la incidencia de tromboembolismo venoso y posteriormente se realizó un estudio de casos y controles para explorar el riesgo de tromboembolismo venoso debido al anticonceptivo. Este estudio se llevó a cabo en Finlandia, donde tras una búsqueda en el centro electrónico de prescripciones se obtuvieron 2 grupos del mismo tamaño, de la misma N. Uno eran pacientes de 15 a 49 años que recibieron anticoncepción hormonal y otro fue de esas mismas características pero que no recibieron ningún anticonceptivo hormonal. Se realizó un seguimiento del 2018 al 2019, obteniendo como resultados finales la hospitalización por embolismo pulmonar, la trombosis venosa profunda o un accidente cerebrovascular de tipo trombótico. Posterior a esto, se realiza un estudio de casos y controles en el cual los casos son las pacientes que tuvieron este resultado final presente y los controles los que no lo tuvieron. En el siguiente first plot nos enfocaremos en los parches anticonceptivos, los cuales se vieron positivamente asociados con el desenlace de tromboembolismo. Y en la siguiente tabla podemos ver cómo existe una asociación o esta asociación únicamente se vio presente en las pacientes que iniciaron con este uso anticonceptivo, ya que las pacientes que se encontraban con este anticonceptivo en los 180 días previos al estudio o aquellas que lo descontinuaron, no existió una diferencia estadísticamente significativa cuando se comparó con pacientes que no se expusieron a anticonceptivos.
por lo que se concluye que el riesgo aumentado estuvo asociado en preparaciones que tuvieron etilestradiol y especialmente en pacientes que iniciaron el uso de parche anticonceptivo. Como cualquier medicamento, es necesario conocer las interacciones posibles con otros fármacos. En esta lista les muestro los fármacos que pueden causar falla del anticonceptivo, los cuales son, entre otros, anticomiciales, inhibidores de proteasa o acetato de ulipristal. Ciertos medicamentos que disminuyen el metabolismo de los anticonceptivos, por lo que pueden incrementar su actividad, pero al mismo tiempo sus eventos adversos, son aquellos como el paracetamol, los inhibidores de recaptura de serotonina e incluso suplementos como la vitamina C, el ginseng o alimentos como la soya y la toronja. Y medicamentos que se ven alterados por estas hormonas son, entre otros, anastrozol, algunos anticoagulantes, acetato de ulipristal o solmitriptán. Ahora, ¿qué sucede si una paciente que ya estaba con algún otro anticonceptivo desea cambiarse al parche? Si la paciente estaba con las píldoras, se debe de colocar el parche, se toma la píldora de ese día y del día siguiente y después ya sigue solamente con el parche. Si estaba con el anillo vaginal, se coloca el parche 2 días antes del retiro del anillo. En caso de que estuviera con una progestina oral, se coloca el parche y se toma la pastilla durante 7 días. Pacientes con progestina intramuscular, el parche se deberá de colocar no más allá de las 13 semanas desde la última aplicación intramuscular. Y las pacientes que se encuentran con implante, dispositivo intrauterino o sistema intrauterino liberador de hormonas, se coloca el parche 7 días antes de su retiro. Otra circunstancia sería qué hacer si se desprende el parche. Para responder a esto debemos de recordar que el intervalo libre de hormonas nunca deberá exceder los 7 días. En caso de que haya una ausencia del parche por más de 24 horas, ya sea al inicio o al final de los 21 días, esto lo que va a hacer es alargar el intervalo libre de hormonas, incrementando el riesgo de ovulación y por lo tanto de embarazo. Si el parche se desprende y nos percatamos en las primeras 24 horas, independientemente de la semana en la que nos encontremos, se deberá de reemplazar lo antes posible sin modificar el día de cambio originalmente determinado. Si nos percatamos del desprendimiento después de las 24 horas y nos encontramos en el primer parche del ciclo, lo reemplazamos lo antes posible y se deberá utilizar un anticonceptivo de respaldo durante 7 días. Si nos percatamos entre las 24 y 72 horas estando en la segunda o tercera semana del parche, se deberá de reemplazar, se termina el ciclo de los 3 parches y se debe de inmediato iniciar con un nuevo ciclo, es decir, vamos a omitir el intervalo libre de hormonas. Y si nos percatamos después de las 72 horas en la segunda o tercera semana, se realiza el mismo procedimiento anteriormente descrito, sin embargo, se va a agregar un anticonceptivo de respaldo por 7 días. Y suponiendo que la paciente siempre se aplica el parche los días lunes, pero desea modificar el día de cambio a los días viernes, esto lo podemos ver siguiendo este calendario. En este caso, la paciente se coloca el primer parche del ciclo el lunes 5, pasa la primera semana. El lunes 12 cambia al segundo parche, pasa a la segunda semana, y el día 19 cambia al tercer parche. El día 26, o sea, el lunes 26, se retira el parche. Y en teoría, si no quisiéramos modificar el día de cambio, el nuevo parche del nuevo ciclo se aplicaría el 2 del siguiente mes. Sin embargo, como lo que queremos hacer es que la paciente se aplique ahora los días viernes, lo que hacemos es acortamos el intervalo libre de hormonas y colocamos el parche del siguiente ciclo el viernes 30, ya para seguir normalmente los siguientes ciclos. Desde el 2001, que los parches fueron aprobados para el uso anticonceptivo, han existido varias áreas de oportunidad para innovar, que es de lo que hablaremos en esta siguiente sección. La primera innovación de la que hablaremos es el uso de nanomateriales para la anticoncepción. Esto lo que busca es una liberación controlada del fármaco y menos eventos adversos, por lo que las investigaciones se han centrado en ya sea micro o nanomateriales para lograr este mejor rendimiento. Hasta ahora los nanomateriales únicamente han sido aprobados para el manejo oncológico. Hablaremos de 2 nanomateriales. Primero vamos a hablar de las nanopartículas de vesícula lipídica. Las características generales de estas nanopartículas dependen de su tamaño, de las propiedades del fármaco, la carga de estos fármacos y la liberación de los mismos. Aquellas estudiadas tienen un tamaño de 500 nanómetros para la administración transdérmica del levonorgestrel para la anticoncepción. Estas nanopartículas de vesícula lipídica que transportan levonorgestrel se mostraron un flujo de permeación cutánea in vitro sustancialmente mejorada de 15.8 microgramos centímetro cuadrado hora en comparación con 0.03 con la solución del fármaco simple. Las concentraciones plasmáticas máximas de levonorgestrel se alcanzaron en 4 horas en comparación con 48 horas de la formulación simple. Y los resultados indicaron que estas nanopartículas de vesícula lipídica tenían una mejor potencial de permeabilidad cutánea, características de liberación sostenida y una mejor estabilidad. Asimismo, se adoptaron transportadores nanométricos de liposomas ultraflexibles, los cuales tienen un tamaño de 200 a 450 nanómetros para la administración transdérmica de etilestradiol, con una mejor biodisponibilidad y unas toxicidades reducidas.
El estudio histopatológico de estos medicamentos mostró que estos transportadores pueden promover la lisis de células foliculares y modifican tanto la proliferación de la mucosa uterina y el endometrio, esto para mejorar la eficacia anticonceptiva. Estos portadores también ralentizaron la liberación del fármaco en el periodo inicial de la administración, sin embargo, los efectos anticonceptivos in vivo no han sido estudiados ya más a fondo. Los parches de microagujas o parches de microarray son dispositivos médicos a escala micrométrica para la administración de diversos medicamentos. Estas microagujas se preparan a partir de silicón, acero inoxidable y diferentes polímeros. Sin embargo, aún no se han comercializado anticonceptivos basados en estos parches. Wei y colaboradores desarrollan un parche de microagujas con burbujas separables rápidamente para la liberación sostenida del levonorgestrel. Este parche es fácilmente rompible bajo la fuerza de cizallamiento utilizando únicamente de 0.05 a 0.08 newtons. Estos permiten penetrar la piel en menos de 5 segundos y esto va a facilitar su aplicación. Este parche mostró un patrón de liberación sostenida con un 95% de absorción después de los 45 días y una biodisponibilidad del 70%. Lee y colaboradores también desarrollan un parche de microagujas autoadministrable y de desprendimiento inmediato para la liberación sostenida del levonorgestrel en la piel. La falta de adherencia a los horarios de medicamentos se ha asociado también con grandes costos en la salud. La alta aceptabilidad se logra a menudo mediante autoadministración o los fármacos autoadministrables, administraciones indoloras y medicamentos de acción prolongada. Aunque los parches pueden colocarse debajo de la ropa, a veces es difícil ocultarlo de forma completa. Y en algunos casos, el hecho de que sea un medicamento discreto puede ser importante para las pacientes debido a que en muchas culturas sigue existiendo un gran estigma en cuanto a la sexualidad o la anticoncepción, por lo que un método discreto puede llegar a facilitar tanto el uso como la adherencia de estos métodos. Es por esto que un equipo del Instituto Tecnológico de Georgia introduce la joyería farmacéutica, en el cual se incorpora un parche transdérmico en la joyería que se lleva sobre la piel. El parche anticonceptivo se adhiere a la joyería con una cinta de doble cara y la liberación de medicamentos al menos ex vivo utilizando piel de cerdo fue de 1.7 microgramos centímetros cuadrado hora y se obtuvo una tasa de liberación de medicamentos similar cuando se estudió in vivo. El flujo transdérmico de levonorgestrel, recordamos, fue de 1.7 microgramos centímetros cuadrado hora, lo que traduce a que el levonorgestrel puede administrarse a un ritmo de 20 a 40 microgramos al día, aproximándose al ritmo necesario para lograr anticoncepción en humanos, que es superior a los 20 microgramos al día. Debido a que muchas mujeres también acostumbran a retirarse los aretes antes de dormir, se realizó un experimento adicional en el cual se retiró o se utilizó el parche durante 16 horas, retirándose durante 8 horas para simular la retirada durante el sueño. Se vio que hubo una disminución en las concentraciones de levonorgestrel, sin embargo, esta disminución fue menos del 50%, por lo que sugiere que un parche adecuadamente diseñado podría adaptarse a estas variaciones para mantener concentraciones de levonorgestrel por encima del umbral mínimo de efectividad. En la gráfica de la izquierda se expone la concentración plasmática de levonorgestrel con el paso del tiempo, lo cual se asemeja a la gráfica de la derecha, la cual fue presentada al inicio de esta monografía, que expone las concentraciones séricas de norelgestomina con el parche original. Y la biodisponibilidad de levonorgestrel con esta joyería alcanzó a ser 88%, que es similar a los parches comunes. Finalmente, debemos de tomar en cuenta las características de nuestras pacientes para poder aconsejar sobre si este método va a ser apropiado para ellas. Las mujeres que están siendo tratadas para hiperlipidemias deben de ser seguidas de forma estrecha si deciden utilizar ortoebra, ya que algunos progestágenos pueden elevar los niveles de LDL y hacer difícil el control de las hiperlipidemias. Pacientes que presentan ictericia deben de suspender el uso del parche de forma inmediata. En pacientes que tienen condiciones que predisponen al edema se pueden prescribir, sin embargo, con precaución, y se ha visto que el uso de los parches pueden llegar a interferir ya sea en la calidad o en la cantidad de leche materna, esto hablando pues en las pacientes puérperas. Hay que llevar un monitoreo en pacientes con una historia de depresión y en caso de que presenten un episodio depresivo, suspender el medicamento. Y en la población adolescente se han expresado como razones de que las pacientes descontinúen el parche, el costo, irritación de la piel y la preocupación de que éste se desprenda. También debemos de tomar en cuenta que la obesidad puede aumentar el volumen de distribución de los medicamentos hidrofóbicos y algunos estudios muestran que existe una asociación entre la obesidad y concentraciones bajas de globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Diversos estudios indican también que la concentración de enzimas metabólicas en las pacientes obesas puede alterarse, específicamente las enzimas encargadas de la fase 1 del metabolismo, y estas enzimas son reguladas por citocinas, las cuales se encuentran elevadas por un grado de inflamación crónico leve que presentan este tipo de paciente. La excreción también puede verse alterada, ya que la mayoría de la excreción se realiza vía renal y la depuración renal se encuentra elevada mientras mayor sea el índice de masa corporal. Pacientes menores de 40 años se considera una categoría 1 según las recomendaciones de la OMS, mientras que las pacientes mayores de 40 años sin otro factor de riesgo van a ser consideradas categoría 2.
Pacientes con lactancia que se encuentran dentro de las primeras 6 semanas posparto van a ser una contraindicación absoluta para el parche. Si están con lactancia materna entre las 6 semanas y los 6 meses, se considera categoría 3 y después de los 6 meses, categoría 2. Ahora, si la paciente no está con lactancia materna, la categoría va a depender del riesgo tromboembólico basal. Y por último, considerar que la trombosis venosa superficial, las venas varicosas tampoco se consideran una contraindicación absoluta o una contraindicación para el uso de este anticonceptivo, y tampoco la dislipidemia si la paciente no presenta ningún otro factor de riesgo cardiovascular. Como conclusiones de esta monografía, la anticoncepción transdérmica es un método aceptable para mujeres que desean una anticoncepción efectiva, poco invasiva y con poca exigencia. Como ginecólogos debemos de conocer tanto las ventajas como desventajas de esta anticoncepción, así como los riesgos también que puede conferir a la salud. La anticoncepción siempre va a ser una decisión personal de la paciente, sin embargo, tenemos que asegurarnos de que esta decisión va a ser una informada, por lo que necesitamos llevar una adecuada orientación. Y como agregado, saber que aunque se considera que en las pacientes mayores de 90 kilos o con un índice de masa corporal arriba de los 30 puede existir una disminución en la efectividad del parche, esto tampoco se considera una contraindicación para su uso. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora por su excelente ponencia. Los esperamos en el próximo seminario. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.